agradezco mucho la invitación a los organizadores, a la Fundación ProMaestro y en especial a Marta Ferrero, porque siguiéndola en Twitter es como me ha entrado el gusanillo este de reflexionar sobre cómo podría ser una educación matemática basada en la evidencia. Bueno, el tema que vamos a tratar es este de por qué es tan difícil que los niños, los alumnos en primaria, en secundaria, aprendan a resolver problemas matemáticos. Eh, para situar esta cuestión, empezamos por hacer una diferenciación entre qué es un problema y qué es un ejercicio. La idea sencilla es que si estás haciendo una tarea de matemáticas y sabes lo que tienes que hacer, entonces no estás haciendo un problema. ¿Vale? Porque un problema es un tipo de actividad que requiere un mayor nivel de reflexión, requiere pues, plantearnos una situación problema, leer un enunciado, pensar, reflexionar, buscar estrategias, comprobar el resultado, interpretar el resultado en un contexto. Entonces, es algo muy complejo que se diferencia bastante bien de lo que es una tarea rutinaria. Bueno, para contextualizar un poco y comprender un poco la magnitud del problema, he cogido datos bastante recientes de PISA 2018. Bueno, una cosa que parece un chiste matemático es que en PISA hay 6 niveles de competencia y al final ahí veis 7. Siempre que los matemáticos hacemos niveles de rendimiento matemático, siempre hay alumnos por debajo del nivel mínimo. De modo que aquí tenemos en el nivel 7, el ideal para los matemáticos hay un 1%, y ahí tenéis en un color arcilla terroso como cerca de un 10% de alumnos que no llegan al nivel 1. Entonces, bueno, pues vemos aquí que en conjunto la línea negra delimita los alumnos que tienen un bajo rendimiento, que no han alcanzado un nivel mínimo y que dice el informe que están en situación de riesgo. Claro, esto es un 25% de los alumnos de 15 años que no llegan a un nivel mínimo de competencia matemática. Esto es alarmante. Bueno, pues, ¿qué significan estos niveles? Bueno, pues si leemos los niveles de forma muy sucinta, la idea es que en los niveles más bajos los niños hacen ejercicios, hacen tareas rutinarias, hacen cosas que no requieren una reflexión matemática muy profunda. Y sin embargo, en los niveles más altos, ahí tenemos la descripción de lo que entenderíamos nosotros por problema. Hay alumnos que buscan distintas estrategias, utilizan distintas representaciones, son capaces de razonar, de argumentar las opciones que toman, y es lo que entendemos por una verdadera resolución de problemas. Resumiendo de una forma un poco exagerada, acaba la educación obligatoria y 1 de cada 4 alumnos españoles no saben resolver problemas. Esto es cuando hablas con maestros, bueno, supongo que será parte de vuestra experiencia, los comentarios de es que los niños al final acaban haciendo operaciones, pero no saben resolver problemas. No saben razonar, no piensan, no leen los enunciados, a veces pensamos que es un problema de lectura. Bueno, ¿qué pasa con la resolución de problemas? Bueno, vamos a tratar de abordar este problema didáctico desde el punto de vista de lo que dice la evidencia científica. Y he empezado tomando una serie de referencias, el libro de Willingham, de John Hattie, y un libro reciente que está traducido al español, el libro de Craig Barton, de cómo me gustaría haber enseñado matemáticas. En estos libros, sobre todo en el último, se tratan varios temas que voy a comentar ahora. Por ejemplo, la diferencia entre práctica por bloques y práctica mezclada o práctica también espaciada. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues esto es una organización de contenidos de práctica por bloques. Primero se ve un bloque, podría ser el teorema de Pitágoras, y se hacen problemas del teorema de Pitágoras. Luego se ve otro bloque, que puede ser la multiplicación de números de 2 cifras, y se hacen problemas de multiplicar. La típica organización del temario de explico una cosa de teoría y luego la aplico a resolver problemas.
Os pongo un ejemplo, como aquí hay en teoría maestros de primaria y profesores de secundaria, que nos atañe a todos, que es el mínimo común múltiplo. Bueno, es un tema que tratamos desde quinto de primaria, pero esto está sacado de un libro de segundo de ESO. Fijaos que llegamos al mínimo común múltiplo y esto es un ejemplo de práctica por bloques, en que tenemos al final del tema, un tema de divisibilidad, tenemos 5 tareas. Las 2 primeras son de calcular el mínimo común múltiplo. Y luego a continuación hay 3 problemas en los que lo único que hay que hacer es coger los números y calcular el mínimo común múltiplo. Claro, la práctica por bloques genera una situación en la que los alumnos de forma natural desarrollan una creencia, que es el profe me parece que quiere que aplique el mínimo común múltiplo. Claro, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Pues que el problema lo hemos convertido en un ejercicio, porque recordad que si el alumno sabe lo que hay que hacer, entonces no es un problema. Claro, si convertimos los problemas en ejercicios, los alumnos no practican la resolución de problemas y no pueden aprender. Bueno, pero hay una cosa que nos pasa a los profes, que es que cuando vemos que los alumnos no llegan, nos desesperamos. No puedo suspender a todos. Si suspenden unos cuantos, bueno, es que la vida es así, pero si suspenden todos, entonces la culpa es mía. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vemos que los alumnos no llegan, damos pautas, damos truquitos. Os voy a enseñar un truco, que el truco aquí es, cuando coinciden, es el mínimo común múltiplo. Pero claro, con esto estamos anulando más todavía el pensamiento, porque damos trucos y como veis, en todos los problemas aparece la palabra coincidir. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la práctica por bloques. ¿A qué se llama la práctica intercalada? Bueno, pues que si intercalamos problemas de distintos tipos, rompemos este binomio entre dar teoría y luego poner un problema en el que se aplique la teoría. Y hay otro tema que está también relacionado, más o menos, con el tema de la práctica intercalada, de la que luego voy a poner ejemplos de cómo podemos hacer, que es el tema de la práctica espaciada. El ejemplo que pone Willingham es, bueno, pues muy sencillo. Si tengo un examen el viernes, ¿qué es mejor? ¿Estudiar todos los días una horita o pegarme el atracón el día antes? ¿4 horas el último día o una horita día a día? Bueno, pues a lo mejor para ese examen puntualmente el atracón puede funcionar, pero a largo plazo los estudios dicen que la práctica espaciada es muy superior a trabajar por atracones. Bueno, estos son aportaciones de la psicología a la educación matemática y aportaciones que tienen detrás mucha investigación. Pero yo me quiero ahora centrar en algunos temas que no vienen de la psicología, sino de la educación matemática. Y son lo que llamó el Comité de Educación de la Sociedad Matemática Europea hallazgos sólidos. ¿Qué es un hallazgo sólido? Es algo que se ha encontrado en la investigación, en investigaciones que llevan entre 30 y 40 años. No es la última investigación que se ha publicado hace poco, sino que hay una trayectoria muy larga. Son hallazgos que se han replicado en muchos países, muchas culturas, muchos sistemas educativos, cosas que de verdad se saben a ciencia cierta y que están preparaditas para aplicar en los coles. Bueno, un primer hallazgo sólido es relativo al contrato didáctico. Lo del contrato didáctico es para ponerte los pelos de punta. Lo que viene a decir es que los alumnos en clase les preocupa más las expectativas que tienes de ellos que hacer bien las tareas. Esto se ha encontrado en todos los países. De modo que tú estás pensando que el niño desarrolle su autonomía intelectual, que aprenda a razonar, que desarrolle el sentido numérico, y el niño está pensando, ¿qué puedo decir para tener contento al profe? Y hay muchísimos ejemplos. El primer ejemplo es de 1980 y es el famoso problema de la edad del capitán,
que es muy famoso, muy conocido, y en el IREM de Grenoble se planteó a unos niños: en un barco hay 26 corderos y 16 cabras. ¿Cuál es la edad del capitán? Y casi todos los niños te dan la edad. Cogen los números y los suman. Y tú dices, ¿pero qué es esto? No puede ser. ¿Qué les pasa a estos niños? No piensan. Y es que los niños no están pensando en el problema, están pensando en que ellos creen que tú esperas, que ellos tienen que coger los números y hacer una operación con ellos. Y claro, esto es alarmante. Claro, uno se queda pensando, ¿qué es lo natural? 26 corderos, 10 cabras, el capitán, pues más o menos, digo yo que 36. ¿Qué lógica es esta? Pues es una lógica puramente escolar. Otro ejemplo es con una estrategia de cálculo mental. Mirad, nosotros enseñamos muchas estrategias de cálculo mental, pero enseñamos muchas para decir, bueno, pues en un cálculo convendrá aplicar una y en otro cálculo convendrá aplicar otra estrategia diferente. Aquí se hizo la experiencia en que se enseñó una típica estrategia de cálculo mental, que es sumar la misma cantidad al minuendo y al sustraendo. Y ahí veis 328 menos 47, que después de sumar 3, el 47 va a 50, sumamos 50 más y va a 100, y ya quitar 100 es muy fácil y aplico esta estrategia. Bueno, al día siguiente el maestro puso 3 ejercicios de cálculo mental y los niños, de forma totalmente rígida, aplicaron lo que el profesor les había enseñado el día anterior. Pero claro, es que hay operaciones. 999 menos 111, pues son 888. No me hace falta utilizar ninguna estrategia. Pero el tema es que el alumno está pensando, me da a mí que el profe quiere que haga lo que me ha dicho ayer. Mirad, el contrato didáctico es el efecto de todos los padres, cuando le hemos enseñado algo a nuestros hijos, hemos escuchado la frase, no, es que el profe no me lo ha enseñado así. Claro, es que no importa hacerlo bien, no importa pensar matemáticamente, importa que ese señor que me está enseñando vea que hago lo que quiere. Bueno, pues esto es una carga de profundidad. Otro ejemplo, tampoco me quiero entretener, para los que dais clase en bachillerato, es de plantear problemas imposibles. Bueno, el seno de un número siempre oscila entre -1 y 1. Entonces, si me piden encontrar x para que el seno de x sea igual a pi partido por 3, pi partido por 3 es mayor que 1. No puedo encontrar x, no la hay. Es triste, pero no la hay. Pero los alumnos la encuentran, la encuentran. ¿Por qué? Porque ellos piensan, no va a ser tan, digamos, sinvergüenza, porque se está grabando, no va a ser tan malo de ponerme algo que no tiene solución. Entonces, los niños encuentran sistemáticamente, bueno, soluciones que no lo son. Otro tema, otro hallazgo sólido es el tema de las creencias, que ya lo hemos hablado en otros momentos de la tarde. Mirad, en los años 80 en Estados Unidos se hizo un cambio curricular que estaba orientado a la resolución de problemas y el cambio fue un fracaso. ¿Por qué fracasó? Bueno, pues porque se descubrió, como siempre a posteriori, que había creencias de los alumnos y los profesores que iban totalmente en contra de aprender a resolver problemas. Las creencias en cualquier modelo de formación de profesorado o modelo para formar profesores de matemáticas ocupan un lugar central. ¿Ejemplos de creencias sobre resolución de problemas? Pues los alumnos piensan que solo hay una forma de resolver los problemas y es la que el profe me ha enseñado el día antes. O una muy típica es que los problemas deben entenderse a la primera. Yo lo he intentado. Lo he leído una vez, no ha salido, mala suerte. Yo lo he puesto todo, Me he entregado, lo he leído una vez, no ha salido, lo siento.
Los problemas son para aplicar reglas. Ya está, o sea, a mí me dan un problema para sumar, para restar, el mínimo común múltiplo, no son para pensar, es para aplicar alguna rutina. O estas creencias de que si no llego al resultado, si no consigo la solución, he fracasado, todo lo que he hecho no vale para nada. Bueno, pues estas creencias las tienen los alumnos, también las podemos tener algunas de ellas los profesores, pero resulta que da igual cuánto trabaje la resolución de problemas, que mientras que haya este tipo de creencias, los niños no pueden mejorar en la resolución de problemas. Y ante esto, la última parte de la presentación, ¿qué podemos hacer en el aula? En primer lugar, tendríamos que intentar basar lo que hacemos en el aula en lo que se sabe de la investigación. Y hay productos fantásticos. O sea, después de 40 años de investigación sobre creencias en matemáticas, Antoni Vila, dirigido por Luz Callejo, hizo una tesis doctoral sobre creencias en resolución de problemas. Y después escribieron un libro fantástico, Matemáticas para aprender a pensar, el papel de las creencias en la resolución de problemas. Bueno, ocurre un fenómeno que es que hay materiales basados en la investigación sólidamente, con 30 años de investigación detrás, pero que llegan de forma muy tímida a las aulas. Y ahí tenemos un problema de falta de conexión entre el mundo académico y el mundo del aula, y estas cosas deberían llegar y no llegan. Entonces, hay una cuestión formativa que todavía tenemos como un problema. Segundo, se puede aumentar muchísimo la práctica intercalada. Os he traído un ejemplo de infantil. Yo me he dedicado más a investigar en educación infantil y ahí se supone que si planteas un problema tiene que ser de sumar o restar. ¿Cómo se aumenta la mezcla de problemas? Pues introduciendo otro tipo de problemas para obligar a los niños a pensar. Esto es basado en un cuento que se llama Por cuatro esquinitas de nada, de Cuadradito y los Redonditos, que lo conocéis. Y planteamos el siguiente problema. Si hay varios cuadraditos en la casa de los Redonditos y en total hay 20 esquinitas, ¿cuántos cuadraditos hay? Y me vais a decir, esto debería estar perseguido por la ley, es un problema de división, tienen 5 años. Pero el caso es que los niños lo resuelven. Pintan las esquinitas, que yo jamás me hubiera imaginado que un niño de 5 años dibuja las esquinitas de los cuadraditos separadas. Me parece súper abstracto. Y cada 4 esquinitas dice, esto es un cuadrado, que me dan ganas de decir, ¿dónde ves tú el cuadrado? Bueno, pues los niños llegan a la solución, ponen el 5 y lo ponen dentro de un sol. Claro, el tema es que como los niños no saben que es un problema de división, no saben que no deberían poder hacerlo y lo hacen. Pero es que lo hacen casi todos, porque tenéis otros 2 en la clase que se ponen a coger esquinitas, se ponen a hacer cuadraditos y cuando han llegado a 20 esquinitas, pues te dicen hay 5 cuadraditos. Y este problema lo sacan casi todos. Siempre que consigamos mejorar la variedad de problemas, rompemos esta idea de dar teoría y luego aplicarlo a resolver problemas. Y obligamos a los niños a pensar. Otro ejemplo, yo llevo 5 años colaborando con un método online que se llama Smartic y allí esto lo hemos hecho en un entorno online, pero se puede hacer perfectamente en un aula. Cada sesión de Smartic tiene 15 minutos y de esos 15 minutos hay una parte que desde el principio hacíamos de práctica intercalada. Pero luego, después de hacer práctica intercalada en resolución de problemas, dábamos, por decirlo de algún tipo, de alguna forma, práctica por bloques, la lección 7, que podía ser teorema de Pitágoras. Y como hay niños que acaban antes y otros niños que acaban después, cuando acababan una lección, si faltaba algo para los 15 minutos, metíamos ejercicios de la lección 8. Hicimos un cambio para aumentar la intercalación, aumentar la variedad de los problemas. Y sustituimos la lección 8 por meter ejercicios de repaso de las 4 lecciones anteriores. Y lo que vimos
después de 2 meses de trabajo con 12.600 alumnos, es que las barras azules representan los niños que han trabajado con práctica intercalada, que los resultados eran mucho mejores. Pero esto lo podemos hacer en un aula, porque yo tengo la clase, hoy voy a contar una cosa, pero al final me puede sobrar algo de tiempo y puedo decidir si seguir practicando lo mismo o meter otro tipo de práctica, intercalar. Y finalmente, la última cuestión es, mirad, se ha hablado de mitos sobre creencias falsas muy extendidas y yo creo que esto lo tenemos que, el rechazo a estos mitos lo tenemos que incorporar de forma explícita a nuestra docencia. Yo os he querido traer un ejemplo que me parece muy bonito de los libros de texto gratuito en México, que hay una comisión nacional para el libro de texto gratuito funcionando desde hace 60 años. Y esto es del libro del maestro del primer grado y nuestro equivalente a primero de primaria. Y viene un listado de mitos sobre el aprendizaje de las matemáticas, cosas que tenemos que desterrar y que tenemos que tratar explícitamente en el aula para que los niños puedan aprender a resolver problemas. Y los mitos son los siguientes, por ejemplo, quien acaba primero es mejor, en mates el más rápido, he acabado. Pues ese es el mejor, pero esto es falso y hay actividades que requieren reflexión y que requieren quietud y que requieren elaboración. Y el que sale antes del paso no es el mejor. Bueno, igual que esto hay toda una serie de mitos. ¿Se nace bueno o malo para las matemáticas? No, yo soy de letras. Yo no estoy dotado para esto. Bueno, todos podemos hacer matemáticas de un nivel u otro, pero estas creencias son totalmente incapacitantes. Si yo tengo creencias de este tipo, me frenan, no voy a poder evolucionar en mi pensamiento matemático. Mirad que hay, usar material concreto indica que el material no es avanzado. Pues hay tareas con material concreto que implican una reflexión muy profunda. Entonces, bueno, pues yo creo que esta serie de acciones son importantes, incorporar estas ideas en el día a día para que podamos hacer que los niños puedan aprender mejor a resolver problemas. Muchas gracias.